Bueno, muy contento de estar aquí, ya en esta parte final de estos días que pasaron muy rápido, ¿no? Siempre las cosas buenas o las cosas donde uno se siente con mucha felicidad pasan con bastante rapidez. Vamos entonces a hacer una reflexión de esta temática que, como ustedes observan, se llama Reflexiones humanas a la luz del espiritismo, y que, bien como planteaba Roxana, ¿quién no tiene necesidades? Muchos venimos seguramente a buscar un consuelo, otros a buscar explicaciones y otros a tratar de concentrarnos, ¿verdad? Porque los problemas están fijamente clavados en la mente, ¿sí? Dependiendo de la edad que tengamos, somos jóvenes, entre comillas, porque la edad es fisiológica, corporal, dado que ya sabemos que hemos vivido, ¿qué? Muchas vidas. Y así como observan en esa diapositiva, que voy a tratar de mantenerme por acá para que no taparla con mi cuerpo, me disculpan, imagino yo que cuando íbamos a reencarnar, que es el momento que los espíritus nos comentan, nos encontrábamos así, ¿no? Una nueva oportunidad. Hay muchos que quieren escapar a través del suicidio, a través de los vicios, a una realidad magnífica que es la vida. Y es muy fácil desencarnar o morir, pero muy difícil reencarnar. Antes de reencarnar del cuerpo físico que tú y yo tenemos, del sexo que tenemos, del color de piel, de la nacionalidad que tenemos, hubo toda una programación espiritual y que a veces no recordamos, pero fue así, donde en cada reencarnación la oscuridad que hay en el instinto, en lo fisiológico, va dando paso al nacimiento de un ser espiritual. Por eso es que muchas personas no logran en cierta forma entender esa verdad como tal. La vida tiene un valor. Para unos la vida simplemente el valor es dinerario, y para otros, después de mucho tiempo, se convierte en un valor espiritual. La pregunta clave de esta noche es saber qué tipo de valor le estás dando a tu vida. Si un valor únicamente físico, si un valor únicamente sexual, social, estético. Hay personas que duran ahora horas esculpiendo su cuerpo en un gimnasio. Otros lo sustentan con vitaminas, porque pareciera que el inmortal es el cuerpo y no el alma, ¿verdad? Y es por eso que quiero empezar con esta historia. A veces estamos así en la vida, pidiendo un deseo. ¿Quién ha pedido un deseo aquí alguna vez? Levanten la mano. ¿Quién cada cumpleaños sopla con menos fuerza las velitas, verdad? Y se preocupa por las velitas que se colocan sobre el ponqué o el pudín, como le llamen, o la torta. Si después que pasan de 25 o de 40 ya no queremos cumplir más, ¿verdad? Porque la sociedad nos ha hecho entender que cuando ya, entre comillas, somos viejos, nos servimos, porque es una sociedad materialista. Los países desarrollados, entre comillas, saben que entre más tenga la persona de edad, más experiencia tiene. Así es que anular de la mente el concepto de vejez es una necesidad y una urgencia. Lo único que envejece, como decimos en Colombia, es la cédula, la tarjeta de identidad. Porque el espíritu es como el vino, ¿verdad? Entre más pasa, más interesante es su situación. Entonces, quiero que me acompañes en lo posible en esta pequeña historia que rápidamente te voy a dar, que se llama El último deseo. Y es la historia, es una historia real de un señor que se llama Kevin McLean, de 57 años. Esto pasó en Iowa, Estados Unidos, hace unos 6 años. Kevin era una persona de envidiar, tenía un buen empleo, era ejecutivo, hablaba 4 idiomas, era hasta atractivo, parecía boliviano, ¿no? Hasta atractivo, ¿sí? Impresionaba a las mujeres y gustaba. Pero de un momento a otro sufrió de ludopatía. Comenzó a jugar en los casinos y lo perdió todo. Mujer, hijos y estatus. Y comenzó a vivir en la calle. Comenzó a vivir exactamente en lo que se denomina un cascarón de un automóvil. Lo que fue un automóvil. Y allí vivió 4 años al lado de una perrita que se llamaba Gertie. ¿Pero qué hizo? No se fue a las afueras de la ciudad, sino que se fue a vivir en un barrio de gente muy acomodada, en el parque.
De tal forma que esas personas nada más salían, como pasa en los barrios de los llamados ricos materiales, donde entran en sus carros lujosos o escasamente en las mañanas salen a hacer deporte, y veían a Kevin, que molestaba un mendigo, un desechable de la calle, cerca de sus lujosas habitaciones. Pero este señor tenía algo maravilloso, tenía la felicidad en el alma. Y cada mañana, a pesar que era despreciado, siempre saludaba con sonrisa y alegría. Y fue tanta su persistencia que las caras amargas que cada mañana le veían comenzaron a darle el saludo. Y se ganó el aprecio de esas personas. Pues la historia no terminó allí. Kevin McLean le dio una especie de cáncer en los riñones. Y como los sistemas de seguridad en esos países son caros, los mismos vecinos que una mañana le odiaron, no querían saber de él, reunieron entre él y lo llevaron a una clínica. A una clínica paliativa, o sea, para que el dolor fuera menos fuerte al momento de su muerte. ¿Y qué creen que hizo Kevin al llegar a esa clínica con los enfermeros, con los médicos, con los guardias de la clínica? En su forma de ser, también los contagió. A pesar de las largas horas, de las terapias médicas que le hacían, de lo dolorosa que eran, siempre mantenía una sonrisa en los labios y hacía algo que a veces las personas no hacemos. Saludaba a todo el mundo. A veces no saludamos, no miramos a los ojos, no ofrecemos una sonrisa. Y él tenía esas pequeñas tácticas. Cuando ya llegó el momento difícil de su vida, donde las medicinas no calmaban el dolor, a él le preguntaron las enfermeras que le querían y que notaban que llegaba el momento de su desencarnación o de su muerte: pídenos un último deseo. ¿Qué te gustaría? Una buena comida, un buen vino, una champaña, una serenata. ¿Qué quieres? Y él postrado en la cama, lo único que pidió después de 4 años fue volver a ver a su perrita. En estos países desarrollados, los animales que pierden a sus dueños van a casas sustitutas o de adopción. Y todo el grupo del hospital se organizó, médicos, enfermeras, terapeutas, guardias, en ubicar dónde se encontraba Gertie, la perrita. ¿Recuerdan? Estas fotos que te voy a mostrar son reales. El animalito fue llevado hasta la clínica, lo ubicaron los guardias del hospital. Y dicen, según ven en la foto, que no hubo necesidad de decirle en qué habitación se encontraba Kevin, sino que fue llegando por el olor. Estas fotos son reales. Y ella fue llegando y este fue el momento del encuentro. ¿Sí? Mírenlo a él cómo está prácticamente en los huesos. Esperando desencarnar, morir, para encontrar un valor a la existencia. Pero esta no es la foto que más me impacta. Esta es la segunda que más me impacta. Miren ella, realmente como un ser humano, expresando sin siquiera ladrar, únicamente con los gestos, la condición de un cariño. ¿Qué hacemos los seres humanos a veces? A veces hablamos mucho, pero no expresamos lo que sentimos. La foto que más me impacta es esta. Parecen 2 amantes despidiéndose. Precisamente en esos momentos, mientras Kevin abrazaba a la que fuera su compañera, su amiga, el monitor cardíaco dejó de sonar. Y los que estaban a su alrededor, los médicos, las enfermeras, expresaron su sentimiento mediante muchas lágrimas, pero no de tristeza, sino de alegría, porque pudieron darle a un ser humano el valor de su vida en los últimos segundos. A veces tenemos que esperar sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento que nos muestra la vida. ¿Cuántas historias parecidas a la de Kevin se dieron en la Segunda Guerra Mundial? Miles y miles. ¿Y cuántas historias se están produciendo ahora? Y muchas veces seguimos insensibles, autómatas, ¿sí? Andamos como en modo piloto. Nos levantamos de la cama, nos bañamos, comemos, dormimos, pero no hay una trascendencia de la vida como tal. Esta es otra historia que me impacta. Esto fue un joven, ¿sí? El que ven en la mitad también de la historia real,
en la mitad, ya le diré quién es, un joven hablaba 3 idiomas, pero era judío y hablaba perfecto el alemán. Y cuando Hitler invadió por primera vez lo que fue Rusia y Alemania, él, que se encontraba vestido así porque estudiaba en un colegio militar alemán, lo confundieron. Pensaban que era alemán y nadie se dio cuenta que era judío. Su mamá, que fue también apresado en los campos de concentración, alcanzó a verlo. Y a la edad de 17 años, como lo ven allí, joven, le dijo a la madre le dijo al hijo, hijo, lo que yo deseo en la vida, a pesar que yo muera, es que tú hagas lo necesario para vivir y ser feliz. Pues bien lo hizo. Él siguió en esa situación. Y mientras los alemanes acababan con los judíos en los campos de concentración, él fue el único judío que, haciéndose las veces de un alemán, lo ven al lado izquierdo del profesor, asistió a las clases de perfeccionamiento de la raza aria. Los nazis dictaban clases en cómo identificar la raza perfecta o pura de la raza judía, por el diámetro del cerebro, por la forma de los labios, por la pureza de la sangre, que realmente no la había. Y en una oportunidad comenta él que el profesor que ven allí, haciendo uso de lo que realmente es la raza pura, solicitó a un alumno ponerse frente a la clase y lo escogió a él para determinar exactamente lo puro que era un nazi. Él decía, hasta aquí llegó mi momento. Y el profesor comenzó a medir su cerebro, a abrir su boca, a medir los dientes, y cuando fue a dar el dictamen, él se entregó a Dios, y el profesor sorpresivamente dijo, él constituye lo que realmente es un nazi puro. Para que vean ustedes lo que son las cosas, ¿no? Hace 40 años pasó la experiencia, y hasta hace poco Sally Perel escribió este libro que se llama Tú tienes que vivir, haciéndole una alusión al mensaje de su madre. ¿Cuántos mensajes te ha dado tu papá, tu mamá, tus hermanos? No sé cuál sea la relación que tengan, pero a veces no hay que decirlos, sino por la forma de vida que has tenido. A veces nos sentimos perdidos en la vida, ¿verdad? Y él se ha dedicado a estar por el mundo. Actualmente tiene 82 años y está por el mundo tocando el corazón de las personas para decirle a la gente, encuentra el valor de tu vida. No importa si eres pobre, eres rico, eres chino, negro, blanco, afrodescendiente, porque la raza no interesa. Son los valores más profundos del alma. Y este gran hombre, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el gran explorador del alma, cuando ya estaba a punto de dejar también el cuerpo físico, un periodista alemán, por cierto, le comenzó a hacer una serie de preguntas, ¿no? Después de sus 80, 70 años, ¿qué espera usted de la vida? ¿Qué le falta por hacer? ¿Te gustaría que te hicieran esa pregunta? Faltan 10 minutos para desencarnar. Te lo voy a poner así difícil. Nunca nos gusta hablar de la muerte. Estás en una clínica, estás en un lugar y te dicen, o vas en un avión y dicen, el avión no va a aterrizar. ¿Qué te gustaría pensar en esos 10 minutos? ¿Qué te gustaría hacer? Dirás que seguramente estoy haciendo apología a la depresión. No, estoy haciendo una invitación al despertar. Porque resulta que en estos momentos está pasando por nuestra vida el segundero del término de nuestra reencarnación. La única victoria es que vamos a seguir viviendo. Freud dijo, de vez en cuando tuve siempre una mano amiga que apretar. De vez en cuando disfruté del calor de mis hijos. De vez en cuando disfruté de la voz de mi esposa. Y de cuando en vez disfruté de sentarme en la sala de mi casa. ¿No estamos disfrutando eso? O a veces queremos estar en Cancún, París, Francia. Yo te invito, mira Discovery Channel, ¿verdad? Y ve los países desde el televisor. Pero a veces estamos constantemente insatisfechos
de lo que somos y de lo que tenemos, ¿sí? Dice más aún, ¿qué quieren? Sigmund Freud, quien creó la actual psiquiatría y psicología moderna. También le preguntaron, ¿qué necesita o qué cree usted que las personas van a recordar de ti cuando no estés? Y te hago la misma pregunta. ¿Qué crees tú que las personas van a recordar de ti? ¿Te has puesto a pensar? ¿El color de tu cabello o tu sonrisa? ¿La forma en que los miraste o tu sonrisa? ¿La forma en cómo los hiciste sentir o el insulto que les diste? Todas esas cosas van marcando nuestra vida y las personas van a recordar, como seguramente te decía anoche, de cómo los hiciste sentir, sin a veces recordar lo que les dijiste. Aunque a veces los dos conceptos van muy unidos, ¿verdad? Y Freud dijo, estoy más bien preocupado por el destino de mis hijos. No me importa mi nombre, no me importa mi fama. Le estaba preocupando lo que nos preocupa a todos. ¿Cómo quedará la familia el día que yo no esté? Y generalmente nos preocupamos siempre por las cosas de orden, ¿qué? Material. Y él decía, me preocupa que la guerra minó mis posiciones. Ahora la pregunta es, una tercera pregunta de esta noche, sin querer estresarte, ¿qué estás dejando tú a los que te aman? Si sabemos que esta vida es corta, ¿qué estamos dejando? Abraham Maslow, el creador de la psicología transpersonal, de la cuarta fuerza, de una psicología que superó a la de Freud y que comenzó a ver al ser como un ser holístico, no un ser simplemente cerebral, sino un ser, entre comillas, transpersonal, más allá de la materia, dijo que el ser humano tenía unas necesidades y creó, imagino que la habrán escuchado, la pirámide de Maslow sobre la jerarquía de las necesidades humanas. La primera necesidad, dice Maslow, es fisiológica. La segunda son las seguridades. La tercera son las necesidades sociales. La cuarta son las necesidades de autoestima. Y las últimas son las necesidades de autorrealización. Dicho de otra manera, en la medida que el ser humano se va volviendo o va satisfaciendo una necesidad, ya no se siente motivado y caen en el tedio. ¿Qué sucede? De que muchas veces confundimos las necesidades fisiológicas con las necesidades de autorrealización, que son las espirituales. Ya los que estamos aquí esta noche, estamos en un escalón más grandecito, porque ya decimos que lo material, lo dinerario, lo físico, lo transitorio, no satisface tu necesidad. Tú estás aquí esta noche conmigo a buscar un tipo diferente de necesidad. Ya sabemos que a pesar que tenemos el estómago lleno, tenemos una buena ropa, nos garantizamos una buena cama, hay algo en el alma que nos está diciendo de que hay algo más, algo distinto. Y es el último nivel que plantea Maslow, que se llama autorrealización. Las necesidades espirituales, porque no morimos. Y esta realidad es apenas entonces, ¿qué? Transitoria. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, lo que estudiamos en esta casa y el movimiento que nos une, ya en el libro Los Espíritus planteaba que la principal necesidad del ser humano, y es la que he venido planteando a lo largo de estos comentarios, es tener conciencia de que somos inmortales. Vivimos y entendemos la inmortalidad, mas seguimos viviendo como seres mortales. Nos preocupa más muchas veces lo material que la paz de conciencia, que la forma en cómo nos vamos a ir de este mundo. Por eso él planteó con mucha seguridad, porque ustedes saben que la doctrina se origina en una ciencia de observación. Allan Kardec comenzó a analizar las mesas que danzaban y que hablaban, pero no se detuvo en lo que hacían otros, en preguntarles el número de la suerte o el destino del matrimonio. Allan Kardec comenzó a ver allí, como ustedes lo miran, que esas mesitas que nadie había visto hasta el momento, no simplemente decían que los que generaban el fenómeno eran espíritus, o sea, las almas de los hombres y mujeres que como tú y yo en algún momento tuvieron un cuerpo físico. Y psicológicamente denominó
o se autodenominaron espíritus para decir que eran conciencias, continuaciones psicológicas de un ser que superaban el mal llamado fenómeno de la muerte. Y él dice esta frase maravillosa: aquellos que simplemente habían mesitas y que habían fenómenos, Kardec dijo esta frase que te invito a que la leas conmigo. ¿Qué relación podría tener con la moral, la reencarnación, la inmortalidad, la ley de causa y efecto, no la religión, y el porvenir de la humanidad, una mesa que gira? Y dice Kardec, pues de esa mesa que te genera risas burlonas, desdeñosas, debo advertirte que ha salido toda una ciencia que puede responder todo aquello que las filosofías hasta el momento no han podido esclarecer. Por eso él habla de una filosofía espiritualista. Y es por eso que empecé, ¿te acuerdas? La primera diapositiva con alguien que iba a reencarnar, que muy seguramente fuimos tú y yo, y ese alguien que iba a reencarnar también va a desencarnar. Y bajo ese contexto de la inmortalidad del alma bien entendida, es posible explicar muchos problemas, muchas circunstancias que las religiones tradicionales no han podido. Porque quiero preguntarte, con todo respeto, si a pesar de esta convicción, las religiones pueden hoy evitar suicidios, abortos y eutanasias. Las religiones pueden consolar. ¿Por qué no han podido? Y el problema no son las religiones. El problema somos los religiosos, que adquirimos aspectos dogmáticos. Entonces Allan Kardec, dialogando con los espíritus, este es el famoso túnel, la experiencia que tienen muchos al momento de morir. Allan Kardec, al momento de estas experiencias, comenzó a hablar con los espíritus, a dialogar, lo que en psicología se llama entrevista. Quiénes eran, cómo se sentían, cómo habían vivido. Y crea la psicología espírita. Porque Kardec señala que al estudiar, ojalá me estés escuchando, al estudiar la naturaleza de los espíritus, es estudiar la naturaleza del hombre, tú y yo. Porque el hombre, tú y yo, algún día formará parte de los espíritus. Si alguien no te había dicho eso, quiero decirte esta noche que no vamos a morir. Y que va a haber un momento en tu vida donde vas a dejar el cuerpo físico. Ojalá me mires a mí y no te distraigas, para que podamos tener la continuidad del concepto. Va a haber un momento en que vamos a dejar el cuerpo físico. Algunos se ríen, otros se burlan de los espíritas. Pero cuando le decimos que su papá y su mamá están aquí y damos las características a través del laboratorio de la mediunidad, las personas comienzan a pensar. Quiero que algo quede claro esta noche: no vamos a morir. Luego, ¿cuál es el objeto de la vida? Prepararnos para que cuando ese momento llegue sea lo menos traumático posible. Prepararnos para que estos minutos que tenemos de vida sean lo más felices posibles. No hay tiempo que perder en depresiones. No hay tiempo que perder en quejas. No hay tiempo que perder en inseguridades. Tienes un destino: ser feliz a pesar de todas las circunstancias. Y es por eso que Kardec crea la Revista Espírita de Estudios Psicológicos. Cuando hablamos de psicología espiritista, estamos hablando de que reencarnamos, de que somos inmortales. Pero hay algo fenomenal que las religiones no nos dijeron, de que hay una ley de causa y efecto. Y que esa ley de causa y efecto determina muchas circunstancias. ¿Saben realmente cuándo pensamos en estas verdades? Porque muy seguramente me estarás escuchando, muy seguramente estarás dudando cuánto de lo que digo es verdad o es mentira, pero tienes algo maravilloso que se llama razonamiento y tienes algo maravilloso que se llama experiencia. Cuando nos encontramos así, si alguien se ha encontrado así, a puertas de un quirófano, de un hospital, de un diagnóstico médico que no conocen, de un hijo enfermo, de un hijo en necesidades, comenzamos a pensar si nuestra vida fue o no útil. ¿Quién se escapará de este momento? Les pregunto. ¿Hay alguien en el mundo que pueda escapar de este momento?
No, porque es una ley. Sin embargo, ¿qué sucede? Antes de hablarte de los espíritus, como muy erradamente a veces creemos que para convencer a alguien de esta realidad hay que hacerle manifestaciones de los espíritus. Y peor aún, van al centro espírita a esperar que los espíritas le convenzamos de que la reencarnación existe. Los espíritas no están obligados a convencer a nadie ni de que los espíritus existen, ni de que la reencarnación es una realidad. Eso corresponde a cada quien conforme su nivel de ¿qué? De inteligencia y de comprensión. El espiritismo te da razones. El espiritismo es una doctrina expositiva, no impositiva. Expone para que a través de la razón y la lógica lleguemos a ciertas conclusiones. Por eso Allan Kardec, con mucha sapiencia, en el libro Los Mediums, dice que antes que una persona se convierta en espírita, hay que hacer que sea espiritualista. No sé si saben la diferencia. Si tú ni siquiera crees que tienes algo más, algo distinto del cuerpo físico, tu conciencia, tus sentimientos, es caso perdido. No podemos hacer nada. Habrá que esperar que su nivel de conciencia lo prepare para aceptar este tipo de conocimientos. Pero si tú aceptas de que hay un espíritu, si aceptas de que hay un espíritu, aceptarás que tienes un alma. Y si aceptas que tienes un alma, aceptarás que esa alma sobrevive al cuerpo físico. Esa es la metodología que Allan Kardec utiliza en el libro Los Mediums. Antes de hablar de mediums, hay que las personas convencerse de que realmente el espíritu continúa bajo esa visión. Entonces, a los hijos, a la esposa, a los vecinos, a quien puedas, hay que comenzar a educarnos y a indicarles que hay un valor espiritual o trascendente de existir. Hay personas en estos momentos que están pensando en suicidarse porque no encontraron un objeto para vivir. Hay mujeres que se quitan la vida porque el ser amado, entre comillas, los deja. Hay mujeres que desean abortar porque seguramente esa aglomeración celular no tiene vida. Y esa concepción materialista es lo que está volviendo al ser humano cada día más egoísta, más deprimido, pero más impactado. Entonces tenemos que esperar a estar en una funeraria. ¿Realmente quiénes son los que lloran en una funeraria? ¿La culpa o la tristeza? ¿Cuál es el odor de una funeraria? Flores. Las flores que no entregamos en vida, intentamos atiborrarlas al momento de una funeraria. O hay que esperar muchas veces que estemos así, en una cama de hospital, con miedos, porque el principal miedo de alguien es que no sabe qué viene después de la muerte. Más si hay cargo de conciencia. Las palabras de Jesús, el espíritu puro por excelencia, tiene mucha coherencia a la luz de la inmortalidad. Por eso, cuando uno está en estos instantes, y te repito, no es mi intención impresionar ni generar presión alguna, sino reflexionar, porque algún día estaremos en ese momento. Ya yo estuve 2 oportunidades en UCI, y es por eso que lo puedo decir con toda autoridad. No hay momento más definitivo cuando un médico te dice, no hay opciones para salvarlo. ¿Usted en quién cree? Y es cuando las personas definitivamente están buscando una fuerza, ¿qué? Superior. Pero cuando ya tú estás convencido de que has vivido tu vida para construir algo y de que tienes certidumbre de que viene después de la muerte, tal vez no desaparezca el miedo, pero sí hay una mayor tranquilidad de que la vida ha sido bien vivida. En todas las obras literarias, ya en el caso de Los Miserables de Víctor Hugo, que también escribió Paras en Redención como espíritu, en la obra El retrato de Dorian Gray, todas estas obras, si ustedes observan, dan cuenta, especialmente Dorian Gray, ¿lo han leído alguna vez? Dorian Gray era un hombre que compra un cuadro y ese cuadro tiene la imagen de él, pero quien envejece es el cuadro, no él. Imagínense que podamos comprar ese cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los años y el cuadro es el que envejece. ¿Y qué utiliza entonces esas energías? Para hacer todo tipo de prácticas sexuales, vicios, drogas, porque él siempre tiene la vitalidad y tiene la salud. Juana de Ángelis, un espíritu de mucha luz que tiene una obra psicológica en un libro que se llama Amor, Invencible Amor, dice
que el retrato que ven ahí al fondo realmente es el cuerpo espiritual y Él es su espíritu. Este cuerpo físico que tienes ahora está viviendo una experiencia, pero la experiencia que tiene ese cuerpo físico está siendo también grabada por un cuerpo espiritual que es el que vemos después de la mal llamada muerte. Es necesario entonces cuidar bien el alma, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, que es la salud que a veces no conocemos y que desconocemos. Y en muchas obras nos dicen, por ejemplo, les hablaba ahora de Freud, que Freud, Carlos Gustavo Jung, todos estos psicólogos actualmente en la espiritualidad asisten a sanatorios psiquiátricos. No sé si me estás captando el mensaje. O sea que aquellos que desencarnan con problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿cómo llegarán al otro lado? ¿Será que se transforman o siguen igual? Siguen iguales. La muerte no te cambia ni la luz, ni somos de luz. Porque ¿qué pasa cuando no apagamos la luz en la casa? Nos las cortan. Lo mismo sucede con el tono vibratorio. El más allá realmente es el más acá. Y todo lo que hablamos de los cielos realmente son condiciones interiores. Por eso vale la pena ser correctos, ¿verdad? Por eso Jesús decía, vosotros pues sed perfectos. La perfección tiene que ver con la razón. Y ya no acudimos a religiones donde nos reprimen por la culpa, sino que tú sabes que los actos negativos, el mal que tú haces, no es el que te hacen, sino el que tú haces. El bien que tú haces es el que regresa. Los pensamientos que emanas son los que te recubren. Las palabras que hablas son las que construyen. Se llaman ideoplastías. Y hay muchas ciencias que hablan de que toda la construcción inicia ¿en dónde? En la mente. Se ejecuta con la voz y se realiza con el corazón. Son palabras que te puede decir un físico cuántico, un psicólogo transpersonal, para decirte que nosotros somos esencialmente espíritus inmortales y que estamos buscando a Dios, no importa el tipo de religión, porque el espiritismo nos está diciendo que somos los únicos que nos vamos a salvar. Estamos hablando de leyes, porque cualquiera que sea la tendencia religiosa, el hombre está buscando a Dios para hacer su vida mejor. Solo a veces sucede que está esperando de Dios milagros, apariciones, suerte, magia. Y el espiritismo nos está diciendo que ese milagro, que esa suerte depende de dos cosas: voluntad, transformación moral y disciplina. Tú puedes lograr todo en la vida de esa manera, porque esas leyes, como lo dijimos hace algunos días, esas leyes de amor están grabadas en la conciencia del ser humano. Por eso, a pesar que te estás durmiendo y me estás escuchando, uno siempre sabe lo que está bien y lo que está mal. Y andamos en la vida así, dormidos. Estamos recibiendo las informaciones y de pronto nos dormimos. Se nos pasa el tiempo en las cosas porque la vida exige mucha concentración. De una u otra manera, preguntó Kardec, ¿por qué el ser humano tenía que recibir 3 revelaciones? Moisés, Jesús y ahora el espiritismo, para recordar unas leyes que son fáciles. Dicen los espíritus, porque el hombre siempre con sus intereses materiales la iba a olvidar o la iba a ignorar. Miren, 2000 años y más los segundos que van corriendo de la venida de Jesús al mundo, y la humanidad sigue, entre comillas, en la misma situación. ¿Tú no te has preguntado por qué? ¿Qué falta en el ser humano? ¿Qué falta en la vida nuestra para poder dar dos cosas? ¿Qué nos gusta del espiritismo? ¿O qué me impactó a mí principalmente? Porque hay personas que sí están así. Uno a veces envidia la vida de otros, ¿no? Sin intentar vivir la propia. Ve uno personas simpáticas, exitosas, sin saber exactamente cómo vive cada quien esa posibilidad de vida. ¿Cómo opera Dios en la vida nuestra? ¿Opera por milagros? ¿Opera por suerte? ¿Por qué reencarnó más simpático el vecino que yo? ¿Por qué tiene mejor suerte? ¿Por qué la esposa es más simpática o es más cariñosa? O viceversa, ¿verdad? Nunca estamos conformes con nada. Yo lo digo por Colombia, no sé si acá es lo mismo, ¿no? Acá es lo mismo. Nunca estamos conformes.
Y más si van subiendo los estratos sociales, ¿verdad? Si el vecino compra el carro último modelo, yo tengo que comprarlo. ¿Cuántos pares de zapatos tienes en tu closet? ¿Cuánta ropa tienes que no vas a usar? Eso es lo que se llama apegos. ¿Cuántos sufrimos por cosas que aparentemente son desgracias y que únicamente son cosas materiales? ¿Cuántos no desearían estar ahora con la salud que tú tienes, con la actitud que tú tienes, con la belleza que tú tienes? Porque no hay personas feas, ¿verdad? Hay bellezas exóticas, que es diferente, ¿verdad? No hay mujeres ni hombres feos, sino personas que no se visten, ¿qué? Bien. Entonces, la belleza, la vida es una aptitud con P y con C. Si tú te sientes, sin caer en egocentrismo y en egolatría, bonito, agradable, simpático, ¿qué va a pasar con esa energía en tu interior? ¿La vas a comenzar a qué? A irradiar. Entonces, Allan Kardec le preguntó eso a los espíritus. ¿Tiene Dios necesidad de ocuparse de cada uno de nuestros actos? ¿Recuerdas el viejito que con el bastón castiga y manda los rayos? ¿Sí? Y dicen los espíritus, Dios tiene sus leyes que rigen todas vuestras acciones. Si las violáis, la culpa es vuestra. O sea que Dios no castiga. Dios pone límites a través de sus leyes. Eso es algo maravilloso porque nos quitaron de la mente el Dios que odia. Y hay personas que dicen, tú le temes a Dios. Yo soy temeroso de Dios. Yo no temo a Dios, yo amo a Dios. Porque cada una de las cosas que vivo es una manifestación de una gran ley del cosmos, del universo, que está en el cosmos, pero está grabada también en mi interior. ¿Y para qué reencarnamos? Para que cada experiencia reencarnatoria, por eso dicen que los hombres y las mujeres más evolucionados son los que se casan. ¿Sí sabían eso? ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. Todos esos son espíritus de luz. Porque el matrimonio es la prueba más compleja, ¿verdad? ¿Cierto? Así que si te vas a casar, toma la decisión, es una buena decisión. Claro que como toda empresa requiere ¿qué? Sacrificios, y algunas veces toca separarnos cuando las cosas no llegan a un buen término. Y lo digo de una manera jocosa porque dicen los espíritus. Por ejemplo, mira, los espíritus dan hasta un ejemplo en la pregunta 964 del libro de los espíritus. Si has sido glotón, voy a castigarte. ¿Qué hace Dios? No te castiga, sino que al trasvasar ese límite vienen enfermedades e inclusive ¿qué? La muerte. ¿Fue un castigo de Dios o fue por culpa de tu indigestión? ¿Fue un castigo de Dios o fue por el exceso de cigarrillo? ¿Fue un castigo de Dios o fue por el exceso de odio que te generó el paro cardíaco, que te generó la diabetes? No hay enfermedades, sino que enfermos. Cuando el espiritismo revela que somos inmortales, nos dice que hay tres elementos en el cuerpo físico, ¿no? El perispíritu, el espíritu y la materia. El perispíritu viene a constituirse en esto, el cuerpo espiritual. Todos vamos a tener un cuerpo espiritual, que es lo que actualmente ustedes ven en estas tristes series de los canales que se comunican con los muertos, no con los espíritus. ¿Sí saben la diferencia, no? Van a un cementerio a comunicarse con los muertos, porque los siguen viendo muertos. Los espiritistas buscamos comunicaciones con los espíritus, que son almas de los hombres que tienen conciencia y que tienen libre albedrío. ¿Qué hace entonces la realidad? Que ese perispíritu va a irse marcando en las diferentes reencarnaciones para mostrarnos, estos somos nosotros cada sueño. Así como hay muchos que se están desdoblando en estos momentos, ¿no? Que están dormiditos, que lo estoy viendo. Voy a indicar quiénes son. No, mentira. ¿Cómo? Yo no soy. Es cada noche morimos un poquito, decía San Agustín. ¿Por qué cada noche morimos un poquito? Porque al dejar fisiológicamente de estar activos, el perispíritu que contiene el espíritu se desprende. Y es por eso que los sueños son realmente evidentes. Tenemos contacto con espíritus encarnados y espíritus desencarnados. Por eso hay sueños psicológicos, fisiológicos y espirituales. Y es por eso que familiares, amigos desencarnados nos visitan. Y hay veces también
que nos levantamos tristes o nos levantamos más angustiados conforme las compañías espirituales que vamos creando. Las palabras de Jesús adquieren aquí un nivel importante porque Jesús hablaba de los buenos pensamientos, Jesús hablaba de las buenas acciones, para nosotros tener algo que se llama sintonía. Cuando en la vida tenemos buenos pensamientos y además no basta tener buenos pensamientos, hay que tener buenas acciones. Cuando tenemos una vida de buenos pensamientos y de buenas acciones, de servicio, nuestras condiciones espirituales varían y estos problemas que tenemos, que son los problemas de la vida humana, comienzan a ser más fáciles. ¿Quién fue el primero que dio prueba de la inmortalidad? Jesús. ¿Qué estaba mostrando Jesús ahí? ¿El cuerpo físico? No. Estaba mostrando su periespíritu. Los espíritus le han dado otros nombres. Periespíritu, modelo organizador biológico, psicosoma, Kamarupa. Todas las culturas lo han llamado de alguna manera. Y cuando vemos un aparecido, no estamos viendo un demonio, estamos viendo un periespíritu de alguien que como tú y yo tuvo un cuerpo físico. ¿Qué dice el espiritismo? De que morir no es el aniquilamiento. Antes es un fenómeno de transferencia de una para otra dimensión vibratoria. ¿Qué se estudia en una casa espírita? Nos preparamos para la inmortalidad. Nos preparamos para desencarnar bien. Nos preparamos para desarrollar talentos. Y nos preparamos para saber que estamos en un mundo de expiación y de pruebas, que a la luz de la filosofía espiritualista significa nada más ni nada menos que venimos de diferentes existencias y que esta reencarnación que tienes, te anuncio, es la mejor de todas. Es la mejor reencarnación porque es donde más conciencia tenemos. Y lo más maravilloso, que vienen vidas futuras. Que no te preocupes tanto por el pasado y sí preocúpate por lo que estás construyendo. No porque tengas 70 ni 85 años, el tiempo se agotó. Miren a Divaldo, 92 años y sigue. Ayer veía en Colombia un señor de 96 años que alcanzó su título universitario. Y no puede ni caminar. Y la periodista iba con él y decía, ¿y ahora qué tiene por hacer? Ahora voy a hacer una maestría. ¿Y qué pasa cuando sucede un problema en nuestras vidas? Yo no valgo nada. A mí nadie me quiere. A mí nadie me ¿qué? Comprende. Ustedes nunca han dicho esas palabras, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Y se miran al espejo y mira lo feo que soy. ¿Sí? Entonces tenemos muchos ejemplos en donde nos van diciendo de que nos preparemos para vivir bien. Hay personas que están vivas y están muertas. Cada vez que tienes un pensamiento negativo tuyo o de algo, ya te estás muriendo. Cuando la invitación es realmente la inmortalidad. Entonces, estamos así. Estamos así. ¿Cuál es el objeto de la vida? ¿Para qué viniste al mundo? No necesito hablarte de Platón, Aristóteles, física cuántica, psiconeuroendocrinología, paleontología, arqueología, bioquímica, fisicoquímica. Yo no necesito hablar tanto de eso, porque el espiritismo es muy claro. Dice, la existencia, por tanto, debe transcurrir de una manera que, llegando el momento de la mal llamada muerte, el proceso de liberación del organismo físico se haga sin trauma ni alucinaciones. En la pregunta 147 y 148 del libro de Espíritus, Kardec señala de que la muerte no duele y de que no se puede hablar de muerte, se habla de desencarnación. La muerte significa aniquilamiento, hipoxia cerebral. La desencarnación significa liberación, continuum. Por eso todo lo que construimos y lo que hacemos no tiene un tiempo. Entonces, ¿qué dicen los espíritus? ¿Qué dijeron los espíritus a Kardec, los superiores? De que hay un Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y yo me sorprendo todos los días, les comento. Michio Kaku, que tiene nombre de gatito, el astrofísico más importante actual del mundo. Michio Kaku no es espírita. Ojalá que algún día le conozca para entregarle el libro de Espíritus.
¿Saben qué concluyó él con la astrofísica? Miren esta afirmación. Estamos en un mundo hecho ¿por qué? Reglas creadas por una inteligencia que no hace cosas al azares. Muy parecida a la definición que los espíritus dan de Dios. Él habla de la Matrix. Hay un orden, hay una causa, no hay casualidad, hay causalidad. Y después viene este señor que me emocionó más. Hay 2 libros, si lo quieres comprar. Uno se llama Universos Paralelos, pero después que lean el libro de los espíritus, ¿oyeron? Michio Kaku habla de la mente futura. Y después viene este señor, Francis Collins. ¿Saben quién es ese señor? No es un político. Él descubrió el genoma humano el 26 de junio del 2000. Y él es un teólogo científico. Cuando descubrió la cadena de ADN dijo, Eureka, Dios existe. Entonces lanzó este libro que se llama El lenguaje de Dios y cómo nos habla Dios. Los espíritus habían dicho de que las leyes están escritas ¿en dónde? En la conciencia. ¿Eso qué es? La presencia de Dios en tu interior. ¿Y qué dice Francis Collins? La única forma en que podríamos esperar que se mostrara a nosotros ¿quién? Dios, sería dentro de nosotros mismos, como una influencia, un mandato, tratando de hacernos actuar de determinada manera. Él está diciendo, Dios existe. Y dice una cosa maravillosa. Le preguntaron, ¿cómo va a mejorar el ser humano? ¿Por cirugías? ¿Por células madres? ¿Por raza pura? Y él dice, el ADN es maravilloso, por hacer cosas maravillosas. Pero hay una cosa que no puede hacer ni el ADN, ni el Botox, ni los gimnasios, ni los cromosomas por un ser humano. La educación. La educación para que el hombre respete su libre albedrío. Y esa evolución la va a desarrollar el hombre a través del entendimiento con Dios. Ahí está el libro, si no me crees. Se llama ¿Cómo habla quién? Dios. Hecha por un científico. Tú me preguntarás, ¿por qué tienen principios espíritas si no son espíritas? La respuesta es muy sencilla. Es porque el espiritismo como ciencia, filosofía y moral se fundamenta en leyes universales, cósmicas. Y esas leyes universales cósmicas están grabadas ¿en dónde? En la conciencia de cada ser humano. Por eso el espiritismo es tan universal. Y quiero cerrar con él. Se llama Robert Lanza. Astrofísico, no pasa de los 45 años, multimillonario, hace parte de la escuela de la Universidad de Wake Forest en California del Norte. Yo digo todo esto porque eso es lo que deslumbra, ¿no? Y este señor ha creado la teoría del bicentrismo y dice algo, escúchame bien, la muerte tal y como la concebimos no existe, solo es una ilusión. Él dice de que nos han enseñado a morir y la mortalidad es una idea ¿qué? Falsa, creada por la conciencia. Si me estás siguiendo los conceptos de Michio Kaku, de Francis Collins y de Robert Lanza, ellos están diciendo que todo lo crea la ¿qué? La mente. Hay espíritus que desencarnan y cuando desencarnan están buscando en el cuerpo físico dormir la vida eterna porque les enseñaron que iban a tener un descanso ¿qué? Eterno y vieran el trabajo que la espiritualidad superior. Aún más dice ese Robert Lanza, otra fotico de él, mira, vive chévere, ¿verdad? Simpático, tranquilo, porque tiene tranquilidad ¿de qué? De conciencia. Sus estudios están generando un bien en la humanidad. ¿Cuántas de las cosas que estamos haciendo, y es una sugerencia muy respetuosa, cuántas de las cosas que estamos haciendo están generando un bien que está repercutiendo en ti? Para que tengas tranquilidad. Él dice una cosa en la cual quiero resaltar, de que estamos pasando, esto va a ser un poquito complejo, pero me gusta, estamos pasando de una creencia cartesiana a una creencia holística. El modelo cartesiano de Newton decía que nada más teníamos una o dos bilateralidades, o sea, estados de espacio y materia. Ahora está diciendo, no, qué pena, nosotros somos holísticos, hay leyes, hay inmortalidad, hay conciencia. Por eso nos atrevemos a decir, ¿qué está pasando con nosotros? Que el sistema de educación nos hace tener creencias limitativas.
De tal manera que, para ir concluyendo, el espiritismo nos presenta una realidad trascendente de la existencia humana. Lo que voy a hacer ahora en adelante para ir finalizando es decirte que desde la inmortalidad, no te olvides lo que traté de decirte cuando coloqué esta diapositiva, ¿no? Recordándote el momento, que lo creas o no, y solo el tiempo lo dirá, tuvimos antes de nacer. Todos nosotros, los que estamos aquí, de manera consciente o inconsciente, tenemos una programación espiritual. Todos programamos reencarnar en el cuerpo físico que tenemos. Las enfermedades, la nacionalidad, el apellido, el nombre, el color de piel, obedece a una reencarnación. Por eso cuando nos quejamos mucho, algunas veces los espíritus responden, ¿por qué te quejas tanto si tú pediste estas circunstancias? Porque de esa inmortalidad nos vimos, como un programa de televisión, nos vimos con posibilidades de superar cosas de un ayer. Por eso Juana de Ángelis, este espíritu que he mencionado en un libro que se llama Plenitud, dice que en la actualidad, y quiero que me acompañes con tu mente a ver si es verdad o no, para que lo valides con tu lógica y con tu razón, que en la actualidad el hombre en la tierra tiene 3 tipos de sufrimiento que no le permiten ver su realidad inmortal. Sufrimiento por el sufrimiento, la gente que sufre por todo. Hay gente que sufre porque hay sol y sufren cuando no hay sol. No conocen ninguno así, ¿verdad? Hay gente que sufre porque es domingo y se pasó rápido el domingo. ¿Sí? Hay gente que sufre porque tiene para comer pollo, pizza, perros calientes, hamburguesas y no saben por quién decidirse. Ese es el sufrimiento por el sufrimiento, la generación neurótica. Preocúpate cuando estés permanentemente insatisfecho o insatisfecha. Cuando nada te satisface, hay un problema neurótico, psiquiátrico, que se llama perio. El sufrimiento por la impermanencia. Todo lo que sube, baja. Vamos a envejecer. Envejece dignamente. Estuve en Colombia, sé que no es el caso de Bolivia, personas con 70 y 80 años con minifalda. Allá le dicen cuchibarbi o super ken, cuando son pelados jóvenes, ¿no? Después de los 45 se quieren estar en gimnasios. Eso está bien, no está mal que te cuides, sino que cada edad tiene una dignidad y hay cosas que no corresponden a eso. No estoy diciendo que no te dejes de ver bonita, sino que hay cosas que no van con tu personalidad. ¿Y qué nos están diciendo? De que todo es un proceso. Entonces hay personas que ya tienen 55 años y quieren tener la vida de personas de 15 o de 25 años. Es más, todavía viven en la casa de los papás. No conocen a ninguno así, ¿verdad? Eso significa que no hay madurez psicológica. Cuando tú entiendes la reencarnación, entiendes que la vida tiene sus diferentes etapas. Y que si tú persistes en no madurar una etapa, más adelante vas a tener sufrimientos que no son aconsejables. Y los sufrimientos por los condicionamientos. Ya aquí la gente, lo comentábamos en estos días, no mira los ojos, está permanentemente conectada. Todo es por WhatsApp, ya no hablan. ¿Sí? Ya tienen encuentros virtuales, porque la gente perdió miedo de mirarse uno al otro, al rostro, y se están perdiendo esas circunstancias. Entonces Allan Kardec nos comienza por dar unos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Nos dice de que el hombre sufre necesidades es porque es insaciable. ¿Cuándo sabemos que algo es suficiente? Cuando las fuerzas del organismo lo están diciendo. Cuando algo se vuelve un vicio, cuando tú a pesar de tener la necesidad ya no lo controlas. Y dicen los espíritus, y nos creamos necesidades que no son reales. Hay gente que está pensando mejor en divorciarse que dejar el celular. Hay un hombre en Las Vegas que se casó con el celular y comienzas a ver comportamientos esquizofrénicos, desquiciados. La conexión permanente a la internet ya ha creado otro tipo de enfermedades. Personas que viven con pánico, personas que están creando personalidades virtuales para no vivir sus propias personalidades reales. Y Allan Kardec también habló de la acumulación de bienes. Hay personas que creen que el objeto de vivir es tener bienes. Los únicos que se enterraron con todas sus cosas y no se las llevaron fueron los egipcios en las pirámides.
Yo no conozco el primer espíritu que venga a dar gracias por el entierro. Entonces, ¿qué dice Kardec? ¿Y qué dicen los espíritus? Que no es malo buscar el bienestar. No me confundan. Tú puedes buscar el bienestar de tu vida. Tú puedes tener sueños. Ay, que yo soy espiritual, entonces vivo despegado. No, porque estamos en un mundo donde hay necesidades, tenemos familias. Lo que dicen los espíritus es que se prohíbe acumular bienes superfluos. ¿Por qué? Más aún cuando esa acumulación de bienes se hace con detrimento a otros. Ojalá los políticos vieran esto, ¿no? Estas personas, yo no sé si es el caso aquí en Colombia, tenemos un problema tremendo con la corrupción. Generaciones que se están formando para subirse temporariamente a un poder, robar. Y hay carteles de la hemofilia donde robaron todos los recursos a los hemofílicos. Hay carteles del cáncer donde robaron todos los recursos a los niños enfermos de cáncer. ¿Qué vida futura le podrá estar esperando a estos espíritus? Les pregunto. ¿Dónde están grabando hoy estas faltas? En el perispíritu. Y es por eso que vemos reencarnaciones tan difíciles, ¿verdad? Un suicida que se dispara en su cerebro y que destruye energéticamente el cuerpo perispiritual, reencarnan como niños hidrocefálicos. Un suicida que ingiere veneno y su veneno, el ácido, destruye la faringe, el esófago, todas las vías digestivas, reencarnan con problemas digestivos o labios leporinos. Tan solo para que tengan una idea del por qué hay que aprender a vivir con lo necesario, pero con felicidad. Y respecto a la búsqueda del bienestar, lo que los espíritus te dicen, tú puedes ser feliz, puedes tener la casa de tus sueños, puedes tener la vida que quieres, pero ojo con los abusos, ¿sí? Siempre que ese bienestar no se consiga a expensas de otros, ni debilite nuestras fuerzas morales ni físicas, son correctas. Qué sabios los espíritus, ¿no? No dicen más nada, ¿sí? Si algo debilita tus fuerzas físicas y morales y está destruyendo la vida de otros, eso algo irá a generar felicidad. ¿Estás destruyendo qué? Estás sembrando vientos para recoger qué? Tempestades. Y peor aún, a veces somos así. No, lo digo por mí, no por ustedes, ¿no? Van a un buffet y te sirven unos platos de... Tengo un amigo en estos días sirvió los platos de comida así. Cuando llegas a la mesa, ya estás lleno por la vista, sabiendo que hay tanta gente padeciendo necesidades, ¿verdad? Pues no se pongan así tan tristes, tranquilos. Se depriman. ¿Qué dicen los espíritus frente al tema de algo? Porque viene una pregunta lógica. Oye, pero entonces, si existen bienes, si existe la belleza, ¿para qué Dios pone atractivos los goces materiales? Lo complejo que era Cardeno. Cuestiona. Entonces, ¿para qué mandan los bienes materiales? Y dicen los espíritus, ¿cuál es el objetivo de tener esos bienes? Dicen, desarrollar su razón que debe preservarlo de los excesos. Cuando te comes 4 pollos a la leña y pudiste llenarte con un medio pollo a la leña, ¿qué pasó con tu estómago? Le están dando leña, ¿verdad? Quiere decir que hubo un abuso. ¿Qué pasará la próxima vez que intentes hacer lo mismo? Evitarás, te comerás 2, no 4, ¿verdad? O te comerás 1. Porque la experiencia nos va preservando de tales realidades como tal. Entonces, los espíritus nos dicen de que esta lágrima que ven allí muchas veces es creada, nos indica Juana en momentos de salud, nos repite Juana, en que eso se ve porque todo inicia en la mente. Lo que hace un centro espírita es formar la mente desde la inmortalidad. Y dice, la criatura humana se convierte en lo que piensa, en lo que sustenta en su mente y desarrolla hasta la fijación. La mente tiene poder. Y a veces no tenemos conciencia del poder. Y ustedes ven estas series en televisión, ahí en Colombia llegan mucho. Hay una que se dice kilos mortales. No sé si la han visto. Personas que pesan 420 kilos, 500 kilos y son presos de su propio organismo. ¿Y qué es lo bonito de esta serie? Yo las veo a veces en que todo inició por una emoción mal conducida,
por un complejo, por una inseguridad, y se refugiaron ellos en la comida. Otros se refugian en el sexo, otros se refugian en los vicios, porque son fugas psicológicas, como lo llama Juana de Ángeles. La vida hay que enfrentarla, porque si no enfrentamos las cosas ahora con dignidad, la reencarnación, la ley de causa y efecto, nos va nuevamente a traer esa realidad. ¿La conocieron? Se llamaba Whitney Houston, no sé si la conocieron. A mí me impactó en los 80, cuando yo era joven y hasta más simpático, me impactó. Tuve todo el tiempo enamorado de ella, ella nunca lo supo, ¿no? Pero me parecía una mujer, sobre todo la voz, el talento. Y Whitney vivió esa realidad, ¿no? Las necesidades humanas. Porque esto fue Whitney cuando la droga tocó su alma. Vivía momentos de fantasía con altas dosis de cocaína y tantas drogas más. Acabó entonces en una tina con una sobredosis, y al año y medio de ella vivir esta situación vino su hija, también muerta, desencarnada por sobredosis. Entonces, nosotros estamos viviendo realidades aparentes. No hay un sentido de la vida. Y no sé si en estos momentos me he logrado conectar contigo, pidiendo disculpas y seguramente herido susceptibilidades, pero es necesario decirlas, ¿no? Hay gente, dice Juana de Ángeles en otra de sus obras, que quieren ser hombres y mujeres espejo, quieren vivir la vida de otros, sin intentar vivir la vida propia. Tienen necesidad psicológica, quiere decir exhibir apariencias, y esconden los sentimientos. Y finalmente tienen vacío existencial, sienten indiferencia por los demás. Esas son las personas que no son solidarias y sí son solitarias. Es necesario que mires hacia alrededor, que vueltes tu mirada para entender esto, ¿no? Porque nos están hablando de inmortalidad, nos están hablando de reencarnación, pero Jesús, cuando se aparece ante María Magdalena, porque hubo un problema entre los apóstoles, ¿por qué se apareció una mujer y no se apareció a los apóstoles? Cuestionó Pedro. Y era porque los espíritus nos revelan que María Magdalena sí había logrado una verdadera transformación moral. Y es por eso que Jesús la premia y le dice: María, aquí estoy. Ella era una meretriz, una mujer que entregaba su alma y su cuerpo a patricios y a romanos. Algo se quebró en su interior. Y ella dijo: qué hombre tan divino, no por lo sexual, ni a pesar por la apariencia física del maestro, mas sí por su vibración de amor. Como alguien con la voz, con sus palabras, le hacía olvidar el amor que no había podido encontrar. Y va donde Jesús y le dice: Jesús, maestro, rabí, vengo aquí porque he tenido mucho sexo, pero no he sentido el amor, no he sentido la paz, que es lo que muchas criaturas están viviendo en la actualidad. Y esa es la vida futura. La base, la columna vertebral de las creencias y de la verdad espírita como tal, se basa en que el ser humano, todo lo que estamos viviendo, se está dando es porque va a venir, depende de nosotros, va a suceder, depende de tu actitud, una vida mejor. Esa reencarnación la estamos preparando ahora, ¿sí? Esa reencarnación nos habla que la base de Jesús es el dogma de la vida futura. No un Jesús crucificado, ¿no? Donde las religiones nos están culpando hace 2000 años de esa crucifixión. Muy pocas propuestas como el espiritismo, o por no decir que es la única, devuelve a un Jesús dignificado, vivo, psicológico, afable, que le enseña al hombre, a pesar de tanto tiempo, cómo enfrentar esas realidades. Y podemos pararnos así. Una de las cosas más bellas que hay, no sé si las has hecho, es despertarte temprano para valorar un amanecer. Despertarte temprano para respirar el primer aire de la mañana. Despertarte temprano para escuchar el aroma de las flores. Y tú me dirás: es que eres muy poético. No, esto es terapéutico. Cuando tú haces estos ejercicios,
que al principio seguramente no te hacen nada. Y sí, con el transcurso del tiempo, vas a ver que tu alma comienza a valorar las cosas más pequeñas, porque toda la doctrina de Jesús se resume en una palabra: amor. No el amor sexual, no el amor apego, sino el amor a las cosas básicas de la vida. Empezando por el amor más importante de todos los tiempos. El amor al universo, el amor a la creación, el amor a la criatura, el amor a la inmortalidad, el amor a la perfección, el amor a nosotros mismos. Párate frente a un espejo, te invito. Párate pero sin miedos y valora lo que tú eres. Muchas veces no amamos porque no nos amamos, no nos respetamos. Cuando uno empieza a ver la realidad de la inmortalidad, de la reencarnación, y encuentra mediante esa visualización esto, ¿no? Que somos realmente espíritus de luz. Una luz que está allí, pero que está como entre el amanecer, ¿no? 4, 3 de la mañana, donde ya comienzan a perfilarse los primeros rayos del amanecer. Aunque aún persista la oscuridad, hay una certidumbre de que va a amanecer. Esa luz la tenemos todos. Esa luz no nos la cortan como los recibos de luz. Esa luz está allí, pero hay que hacer esfuerzos para sacarla. Y los espíritus, como esta señora que se despierta, ¿verdad? Y se da cuenta que ¿qué? Que es super espíritu. ¿Nunca les ha pasado eso? Que se ve uno dormido, que se ve uno que hay algo distinto en la materia. Los espíritus dan 2 lecciones a Allan Kardec. Primero le dicen: ojo, en la tierra la felicidad como tal no es posible. Va a tener momentos de felicidad. O sea, que no estemos buscando una felicidad ilusoria. Pero ¿qué nos dice? A pesar que en la tierra hay dificultades, depende de nosotros, libre albedrío, desarrollo psicológico, ser tan felices como podamos. ¿Cómo ser feliz? Búscalo mediante un abrazo, mediante una tarea, mediante un servicio, mediante algo que te haga trascender. Y dice aún más, hay 2 claves para esa felicidad relativa. La primera de todas es que la felicidad consiste en poseer lo necesario. Si aprendiste a vivir con lo mínimo, nunca te faltará lo que realmente no necesitas. Y segundo, la felicidad es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Las cárceles están llenas, los hospitales psiquiátricos están llenos de personas que no tienen paz de conciencia. Como veíamos con Dorian Gray, ¿recuerdan? Los delitos que él cometía, ¿quién se envejecía? El cuadro. Ese es el perispíritu. Pero los delitos que no se ven, sí se ven en la conciencia nuestra. Por eso es necesario adoptar medidas donde el ser humano realmente empiece a tener esto, conciencia de desencarnación. Todo lo que hagamos de la fecha en adelante, todo lo que hagas, a partir del momento en que te pongas de pie, hazlo con una verdad. Tengo una bendición de vivir una encarnación, pero va a haber un momento en que voy a volver ¿al qué? Al mundo espiritual. Que tengamos conciencia de reencarnación. Muchos hemos estado 9 meses en un vientre, año o 4 meses recibiendo leche materna. Cuidados, la reencarnación que tienes es una bendición. A pesar de las pruebas que estás viviendo, positivas o negativas, el saldo definitivamente es la evolución. Conciencia de que esa reencarnación se da así. Miren ahí aquí a Roxana, a Silvana, ahí, vinieron junticas, ¿sí? Con Joao, ahí están. Una programación espiritual ahí. Entonces nos estamos reencontrando en un centro espírita. Ya nos reencontramos en otros escenarios religiosos, filosóficos. Ahora estamos reunidos para decirle a la humanidad que el mensaje de Jesús es tan actual y tan vivo como nunca. Pero es un mensaje psicológico, espiritual, práctico, ético, no religioso, dogmático, exterior. Hay que hacer esfuerzos interiores. ¿Para qué? Para que el ser humano no se encuentre perdido al momento que nos toque ver la luz. Quiero que pensemos en eso un momento. Al momento de ver la luz,
que es la verdadera luz, la espiritual, ¿sí? ¿Cuánto estamos construyendo para que ese momento suceda sin trauma ni miedos, sino que ven el reencuentro con los familiares, con los amigos, y no suceda como le sucedió a André Luis, ¿no? Donde el umbral, recuerdan los que han visto la película, que es un estado psíquico, no es que exista un lugar como tal, sino que sus culpas, recuerden que él desencarna por un suicidio indirecto. Le gustaba el champán y le generó una cirrosis hepática que le provocó la desencarnación prematura. Y los espíritus inferiores le decían, suicida, suicida. Y él decía, ¿pero por qué? Si yo desencarné en la cama en un hospital, fui un hombre digno. Iba todos los domingos a misa. Él le decía, sí, así es la dignidad religiosa, pero no tenías dignidad interior. No eras coherente entre lo que vivías y lo que sentías, porque en el camino de la vida estamos así. Si no nos tomamos de las manos, que es el gran mensaje de los inmortales, que vienen a través de la mediunidad a decir, no hay muerte. El padre, la madre que nos ha abandonado, entre comillas, regresa para decirnos, simplemente me adelanté. Es menester que vivamos cada uno nuestra experiencia, porque la evolución y la conquista de esa luz es individual, pero hay una gran ley de fraternidad, y entonces los inmortales vienen a decirnos con sus experiencias que no hay que tener miedo, ni culpa, ni cansancio, que nos podemos cansar, pero no desistir, porque realmente la propuesta es que esa visión de la vida se alcanza sin imposición alguna. El dolor, el sufrimiento es la forma en que el ser humano conquista, y es por eso que vemos mensajes o ejemplos como esta gran mujer, ¿verdad? Juana de Ángeles, para concluir, dice, cuando alguien emprende la tarea de ser aquel que ama, se produce una revolución significativa en su psiquis. Y todo en él se transforma en una llama que ilumina sin consumirse, con una tranquilidad inalterable. Nos están diciendo que no estemos esperando amar, amemos. Ese es el amor incondicional. ¿Cómo se ama? Dando lo mejor. Estudiando, aprendiendo, siempre bajo el pensamiento de la inmortalidad, porque va a llegar esta oportunidad maravillosa, ¿verdad? Va a llegar esta realidad donde el ser humano está pidiendo a gritos que lo consuelen. El ser humano está pidiendo a gritos que le hablen la verdad. El ser humano está pidiendo a gritos encontrar la paz. Y no la ha encontrado porque hoy día todo el sistema educativo, político, es muy materialista. Nadie se preocupa por nadie. Y el espiritismo, recordando la presencia de Jesús en el mundo, te dice, eres inmortal. ¡Qué alegría! Vamos a reencarnar, ¡qué bendición! Es necesario amar, es la solución. Es necesario mirar más allá del horizonte de la tumba para comprender que la verdadera vida es la espiritual. Son momentos de transición súbita. No son los volcanes, ni el movimiento de las placas tectónicas, ni las bombas atómicas. Son los movimientos que están ocurriendo en el alma, donde el ser humano está buscando su legitimidad, que es la inmortalidad. Por eso, al regresar a tu hogar esta noche, al volver a tu vida normal, mira a los ojos a las personas, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, y diles un te amo, un te quiero, acarícialos. Pero siente que esta oportunidad que tienes es maravillosa y que las necesidades humanas a la luz del espiritismo son la bendición de Dios, que está cantando el himno de paz, de alegría en lo más profundo del alma. Somos inmortales. Muchísimas gracias por estos días maravillosos que vivimos Jorge Berrío y mi persona en esta casa espírita, donde únicamente recibimos sonrisas, amabilidad, muy buena comida, muy buena acogida. Regresamos con tristeza porque separarnos de personas que tienen el mismo ideal es muy difícil de encontrar. Pero regresamos con el optimismo de que continuaremos unidos porque tenemos un solo ideal, que es Jesús y Kardec. La principal recomendación, estudien.
Estudien con el corazón y con el alma. La segunda recomendación, mantengan la disciplina, que como dice Divaldo Pereira Franco, es el alma moral de la vida. Y la tercera recomendación que hizo el apóstol Juan, cuando estaba ya casi cansado, envejecido, ámense unos a los otros, para que aquellos que no entienden la inmortalidad, entiendan el sentimiento de la fraternidad, de tolerarnos, de aceptarnos, para que algún día ese reino de los cielos, ese reino de la paz, sea una realidad en tierras bolivianas. Muchísimas gracias. Bueno, qué bella invitación, ¿no? Invitación bella a autoencontrarnos, a cómo logramos eso, a través de esta invitación que tenemos de la doctrina espírita, a estudiar, a participar de las actividades que hay acá. Realmente construyamos una vez más que ese es el camino. Construyamos. Todos están bienvenidos a los centros espíritas de Santa Cruz y de Bolivia. Sabemos que hay 2 centros espíritas que están preparados para recibirnos, para consolarnos, para ayudarnos a entender nuestra realidad. Aprovechemos esta bella oportunidad, esta importantísima encarnación que tenemos. Gracias, John. Mil gracias. Gracias, Jorge.